Muy buenos días, el tema de hoy es austeridad. Vamos al libro de Mateo capítulo 6, 16 al 21. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Austeridad. Aquí el Señor nos habla sobre la austeridad, pero mire que la austeridad tiene que ver cómo nos ven los demás a usted y a mí. De pronto el Señor nos ha bendecido a usted y a mí en diferentes áreas. De pronto en el matrimonio, con los hijos, en la relación con Dios, de pronto en las finanzas, en los negocios, en la empresa, de pronto en el ministerio, en el liderazgo. Pero ¿cómo lo estamos demostrando usted y yo? ¿Será que de pronto lo hacemos como los hipócritas y como que no hay un ejemplo a seguir en Dios? ¿Pero qué es? ¿Qué habla la palabra sobre austeridad? Austeridad en la Biblia de Dios encontramos que en el servicio al Señor la austeridad es una forma de vida que se caracteriza por la sencillez, la moderación y la restricción de intereses materiales. Donde usted y yo debemos muchas veces no ser como los ávaros, que cada vez quieren más y más y más. Sí, el Señor no puede bendecir a usted y a mí, pero también cómo estamos usando esos bienes o lo que el Señor nos ha proveído o nos ha bendecido. ¿Será que lo usamos bien o será que lo usamos para proveer nuestro propio beneficio? O peor aún, para demostrar que realmente Dios nos ha bendecido, pero rayamos como codiciosos. Mire que encontramos en la palabra cómo Dios usó a José en Egipto. ¿Cómo lo usó delante de Faraón, rey de Egipto? Pero cómo Dios le habló a José, lo puso en gracia. Pero todo el proceso que vivió José, dice que sus hermanos lo vendieron a unos ismaelitas y los ismaelitas lo llevaron a Egipto. En Egipto prácticamente fue usado como esclavo José. Pero el Señor puso gracia en José y fue escalando poco a poco hasta convertirse en la mano derecha de Faraón. Porque Dios le habló en sueños, que le dio revelaciones de los sueños a Josué, sueños que tenía Faraón. Pero aún así Dios lo colocó en gracia delante de Faraón. Lo colocó como su mano derecha delante de Egipto. Y como Dios le habló a José que vendría tiempos de 7 años vacas flacas, 7 años de vacas gordas. Y Dios le dio la revelación que venían 7 años de hambruna, pero que también vendrían 7 años de provisión. Primero vendrían los 7 años de abundancia y vendrían también 7 años de escasez. Pero ¿cómo estamos usted y yo obrando en la austeridad? Cuando usted y yo obramos que estamos siendo bendecidos, el Señor nos ha proveído, pero ¿será que somos buenos administradores? ¿Será que si trabajamos bien lo que el Señor nos ha proveído? ¿Será que guardamos, pedimos al Señor que nos dé el don de la administración para saber cómo administrar los bienes, inclusive el ministerio, el liderazgo, lo que nos ha dotado, lo que nos ha dado, lo que nos ha proveído, cómo administrarlo? Así fue ese don que Dios le dio a José. Por eso colocó en gracia a José delante de Faraón, porque vinieron precisamente esos 7 años de abundancia. Pero cómo Dios le dio esa sabiduría, esa creatividad a José para crear graneros, para almacenar todo lo que se venía en provisión. Y lo guardó y lo proveyó Dios en abundancia en Egipto. Dice que ese fue el 7 años de mayor provisión y producción que hubo en Egipto. Pero cómo el Señor llevó a José a saber administrar esos 7 años de abundancia. Y cuando vinieron 7 años de escasez, dice que en toda la tierra había hambruna, pero que la mayoría venían a proveerse a Egipto y precisamente venían a hablar con José, que era el administrador, el encargado principal, el gobernador a mano derecha de Faraón. Y Dios le dio esa habilidad, esa estrategia, cómo saberlo administrar, pero también cómo poderlo proveer a otras naciones, a otras personas, inclusive a su misma familia, poderles proveer y ayudarlos también de la hambruna que estaban pasando en ese tiempo. ¿Qué tiene que ver la austeridad con este tiempo? ¿Qué es lo que el Señor le ha dado a usted? Pero voy más allá. De pronto usted está viviendo escasez en algunas áreas de su vida, de pronto la finanza, la economía, pero hubo tiempos gloriosos donde usted tuvo abundancia, pero derrochó, ¿cierto? De pronto viajó, conoció, de pronto se bebió lo que usted ganó porque ganaba muy bien. Aprovechemos, como dicen algunos, estamos jóvenes, la vida es para vivirla, la vida es para disfrutarla, aprovechémosla al máximo. Y vino en los momentos de escasez, los momentos de austeridad, en los cuales, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿A quién le voy a pedir? Y como que va y recurre a esas personas con las cuales usted se va en juerga, en rumba, en trago, en vicios, en alcohol, y voy a decirles, no, ¿y de dónde? ¿Plata de dónde? ¿Usted qué le pasa? ¿Y de dónde vamos a sacar? No, y pueda que tengan, pero no va a encontrar.
Por eso hoy el Señor nos quiere hablar a usted y a mí. Es para mostrar a los hombres cómo debemos obrar y actuar. Dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Por eso le hablaba de la avaricia anteriormente. ¿Por qué? Porque hay algunos que ganan, pero almacenan y almacenan y después, oiga, nos robaron, hoy la bodega la ocuparon. ¿Y cómo así? Pero si estaba resguardada, pero si teníamos alarma, pero llegó el enemigo. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor nos habla de que este tiempo de austeridad que están viviendo otros para poder bendecir a otros, ya que el Señor nos ha bendecido a usted y a mí. Y aquí el tener una mentalidad austera significa valorar lo que provee el Señor y no ser una persona derrochadora. Una persona derrochadora es que cuando tiene puede hacer lo que quiere, así como quiere y obra como él quiere. Entonces gasta, le da a sus amigos, los vecinos, bueno, a tantas personas que supuestamente debería darle, pero que no es lo que Dios tiene pensado. Pero mire lo que nos habla el proverbista en Proverbios capítulo 12, verso 27. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero ver precioso del hombre es la diligencia. Pero esto dice que el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero ver precioso es el hombre, para el hombre la diligencia. Es la diligencia, saber cómo administrar cuando usted y yo somos prósperos, cuando hay provisión, cuando hay abundancia, ser diligentes, pero también poder ayudar a otras personas. Si podemos hacerlo, hagámoslo. Por eso muchos viven en austeridad, porque son malos administradores y no han guardado ni han sabido cómo administrar, pero no le han pedido tampoco al Señor cómo obrar para esa situación cuando viene la abundancia, sino que solamente piensan en derrochar. Otros guardan y guardan y guardan, pero vienen a pérdida, ¿cierto? Pero mira lo que dice el proverbista en el libro de Proverbios 21, verso 20. Dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El tesoro precioso es lo que el aceite hay en la casa del sabio. Ese tesoro que usted y yo sabemos administrar, que pedimos ese don de la administración al Espíritu Santo, saberlo administrar, pero dice que el insensato todo lo disipa, lo que hemos venido hablando, que derrocha, le da amigos, le da vecinos, que inclusive gasta más de la cuenta, pero no lo hace bien porque supuestamente está obrando bien, está actuando bien, pero no lo hace bien. Por eso encontramos una parábola que nos habla el Señor en Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Cómo el hijo pródigo le dice al papá que le dé su herencia, que él necesita disfrutar de su herencia, y cómo el padre le da a su hijo su herencia, reparte lo que tiene y se lo da su parte que le corresponde a él, y va y él derrocha todo lo que le dio su papá, ¿cierto? Toda la herencia que le correspondía. Dice que él iba y prácticamente se encontró en pobreza después de haber derrochado todo como él quiso hacerlo, y dice que prácticamente consiguió un trabajo cuidando cerdos, pero dice que él anhelaba comer las algarrobas de los cerdos. O sea, prácticamente del hambre que estaba viviendo comía él, y como anhelaba decir por lo menos ser uno de los jornaleros de mi padre. O sea, ahí se anhelaba volver nuevamente donde el padre para que realmente viviera y comiera lo que comían los jornaleros. Y es tener una mentalidad austera, nos ayuda a estar preparados para esos tiempos difíciles en los cuales el Señor quiere proveernos a usted y a mí, pero también quiere ayudarnos para que usted y yo no pasemos necesidades, porque el Señor provee, pero también debemos ser buenos administradores, y esos buenos administradores es saber administrar lo que el Señor nos ha dado. Por eso, mire lo que dice en Proverbios 6 al 8. Dice: vea a la hormiga perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, mire que aún el Señor nos pone el ejemplo de los animales, de la hormiga. ¿Cómo hace la hormiga? Prepara en el verano su comida, ¿cierto? No teniendo capitán ni gobernador. ¿Y por qué usted y yo necesitamos tener un policía? Oiga, guarde para cuando tenga necesidad. Oiga, guarde, aproveche que le está yendo bien, ahorre. Tiene que estar ahorrando, tiene que almacenar para que cuando haya escasez usted tenga y provea. Ay, eso yo sé cómo guardar. Ay, eso aprovechemos. Ahorita en ese momento hay que vivir la vida, disfrutarla. No sé si usted es ese tipo de personas en las cuales se basa en lo que usted cree, lo que usted piensa que usted debe hacer. Por eso dice en Proverbios 21:20, dice: tesoro precioso y aceite en la casa del justo. Y es ese tesoro que usted y yo tenemos, aceite, que es la abundancia. Por eso la austeridad es parte de que usted y yo seamos buenos administradores. Por eso en Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. Hoy le pido al Señor que usted y yo seamos esa mano diligente, no negligente, diligente, en que sepamos cómo administrar lo que Dios el Señor nos da, que no seamos austeros en lo que usted y yo tengamos, en lo que el Señor nos provee. Debemos compartir con otros, porque a medida que usted y yo compartimos con otros, es el mismo Señor el que nos bendice. No es que me va a pasar necesidad y es que ahora yo qué voy a hacer, porque cuando yo pase necesidad no me van a ayudar, así piensan algunos. No, el Señor quiere darnos esa sabiduría, ese entendimiento para saber cómo obrar y actuar en cada circunstancia, pero debemos también ser moderados. Por
Por eso dice en Proverbios 25:16, hallaste miel, come la que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. ¿Qué quiere decir? Que a veces como que nos hastiamos de lo que tenemos y lo derrochamos y botamos por la casa por la ventana, como dicen algunos. Yo le clamo, le pido al Señor que la austeridad, usted y yo entendamos que tenemos que tener cuidado de lo que el Señor nos da, pero ser buenos administradores para que el Espíritu de Dios nos dé ese entendimiento, ese conocimiento a la luz de las Escrituras y ejercer